El montar una empresa creo que tiene que tener un valor pensando en que una empresa es para trabajar con personas, ¿no? Porque al final las empresas de informática no que vendas hardware o vendas hierro, pero son empresas de servicio y los servicios lo hacen las personas, ¿no? Tú en tu vida vas a ser lo que en tus 5 personas te acabes rodeado dentro de ti. Cuando uno está mal en la empresa, se pasa muy mal, ¿no? Estamos hablando de que realmente la concienciación tiene que ir medida no solamente desde el mundo IT, sino director financiero, el CEO, el departamento de ventas, porque necesitamos hacer ventanas de planificación para poder parchear. Creo que la cultura de la formación es una cosa que baja contigo. Esto es en DQuest, es una cosa que tenemos muy, muy clara, ¿no? De hecho, creo que es demasiado importante porque muchas veces los jóvenes ya no tienen ni el aguante del lunes por la mañana. Yo admiro mucho y tengo cierta envidia, pero yo siempre he trabajado en remoto desde Murcia. Creo que la ciberdelincuencia a estos niveles es el mayor negocio que hay hoy en día, por encima de otros negocios. Pero ¿cuánto dinero te cuesta estar trabajando en un entorno que laboralmente no llega un domingo y tú estés pensando, mañana igual me tengo que ir a trabajar, ¿no? Hola, buenos días. Otro episodio más, otro capítulo, otra batalla más del podcast. Quería empezar agradeciendo tu tiempo. La verdad que ya llevamos varios episodios. No sé qué número será. No sé si será el 6, el 8 o el 10. Ya sabéis el falso directo. Pero sí que sé que está teniendo mucho éxito. Estamos teniendo mucho apoyo, mucha repercusión en redes, muchos me gusta, muchos suscritos. Y esperamos que os siga gustando, ¿no? También espero que dejéis vuestros comentarios, tanto si son buenos como si son malos. Si son buenos, perfectos, y si son malos también, porque entiendo que vamos a mejorar. Y al final esto es un podcast que se trata de que nos ayudemos todos los que estamos en el gremio, en la comunidad. Y si queréis alguna recomendación, queréis que invite a alguien, os ha gustado algo, queréis hablar del invitado que tenemos, cualquier cosita, os animo a que interactuéis. Y en esta ocasión, hoy es una de esas entrevistas en las que es amigo mío personal. Además lo traigo porque es amigo mío y eso no sé si sería suficiente motivo para invitarlo o no, pero también lo conozco en su faceta de jefe porque hacemos trabajos, colaboramos juntos, pero él también es jefe de otras personas, con lo cual es una visión que a mí me interesa mucho porque maneja personas, maneja talento, clientes, presupuestos, tecnología, es un perfil porque bueno, es un perfil bastante completo, ¿no? Luego hay otra cosita de este personaje, ¿no? De este amigo mío, y es que podría decir que lo conozco hace 2 o 3 años, pero para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos porque por encima de su conocimiento, por encima de los deals y los prospectos y el trabajo y las reuniones y los fines de semana trabajando juntos y las visitas, aparte de todo eso tiene un carácter humano, vamos, no le cabe el corazón en la camiseta, ahora lo veréis, está apretado, está muy fuerte, ya se está riendo por aquí y es una persona a la que quiero mucho por eso, no por su calidad profesional, pero su calidad humana. En este caso tenemos con nosotros a Noé Villar, es el responsable tecnológico de DQS, una consultora muy importante bueno, de ámbito nacional en España. Y nada, vamos a pasar un ratito interesante con él. Noé, muchas gracias por estar aquí conmigo. Hombre, para mí es un placer, ya sabes que esto con mucha ilusión estar aquí contigo, orgullo sobre todo, y teniendo en cuenta pues también la oportunidad que me habías brindado de poder venir aquí a estar compartiendo un ratito contigo, pasarlo bien un rato, pues con mucha ilusión afrontando el día de hoy. La verdad A ver qué me que espera. La verdad que estate tranquilo. Todos venimos un poquito nerviosos, ¿eh? Porque al final estamos aquí con las cámaras. Tenemos ahora mismo aquí un equipo de 10 o 20 personas trabajando para nosotros, azafatos, azafatas, los medios. Y la verdad que es un día muy ilusionante, ¿no? Yo vengo de mi ciudad, vengo de Murcia, y yo llevo ya desde las 4 o 5 de la mañana ya peleándome con el mundo, pero pensando en que hoy iba a tener esta reunión con Noé y con otras personas más que vamos a grabar, ¿no? Entonces sí que es verdad que es ilusionante, ¿no? Y vamos a empezar a entrar ya en materia, Noé, que tenemos ganas de desnudarte Tú dirás. en lo que tú quieras desnudarte, mientras que la censura de YouTube lo permita. Entonces, con todos los invitados lo que hago es que os hago un poco de stalkeo, ¿no? Y miro un poco por ahí qué hay de vosotros en la Deep Web, ¿no? Si tenéis multas y si pagáis impuestos y todas estas cosas. Y he visto que empezaste a trabajar en el Corte Inglés, ¿no? Entonces, de trabajar en el Corte Inglés, que ya no sé si era a nivel técnico estabas vendiendo ahí café o teclados, a dirigir una de las empresas boutique tecnológicas más importantes de España, ¿no? Cuéntame eso, ¿no? ¿Cómo empezaste en el Corte Inglés? Bueno, la verdad que es bastante curioso porque, a ver, yo es cierto que dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Yo hice lo que fue grado superior, en la cual la formación profesional quizás estaba más bien empezando el auge que hoy en día parece ser que es, ¿de acuerdo? Donde realmente pues hicimos unas entrevistas. Yo recuerdo que era la primera vez que me ponía un traje.
más allá de la comunión, ¿no? Y con mucha ilusión me fui a hacer la entrevista, 80 personas, y allí, curiosamente, yo a mi profesora de tutora que teníamos allí, yo le dije, oye, yo quiero ir al Corte Inglés. No sé, era algo que me hacía mucha ilusión. De hecho, yo allí, la verdad que lo tengo con mucho respeto y con mucha ilusión. Muchos de mis compañeros hoy en día son amigos de allí, de hecho. Y aquella entrevista es que me acuerdo todavía cuando me senté allí con mi traje y demás. Y yo en mi vida personal también he sido un padre joven. Entonces, quizás eso también me obtuvo tener también cierta madurez a la hora de afrontar ese tipo de retos. Y sí, sí, la verdad que en el Corte Inglés estuve lo que fueron más o menos 2 años y allí experimenté lo que es, quizás, tú comentabas, el punto y forma del compañerismo, porque allí teníamos en ese enfoque, esto estamos hablando ya de hace 20 años, ¿no? No sé qué año, 2002, Sí, 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 2003. sí. Y la verdad que de allí, a día de hoy, tengo grandes amigos. Y diría que grandes amigos. ¿Pero trabajabas en el Corte Inglés, perdona la tontería, en venta o No, en no, no. técnico? En informática del Corte Inglés que se Yo llamaba. empecé mi andadura profesional, la empecé en el Corte Inglés, en Viajes el Corte Inglés expresamente, de hecho. Y nada, yo empecé allí las prácticas y después de las prácticas me ofrecieron quedarme allí en la parte de coordinación de delegaciones y ya te digo, allí estuve pues ese tiempo. Y desde ahí, a no ser que me haya equivocado, ¿no? Un poco en la Wikipedia, ¿no? Y las cosas estas de donde salí los famosos. De ahí ya pasas directamente a montar tu empresa, creo. O sea, no pasaste por lo típico que pasas por 20 consultoras. Pensé que estuviste algún tiempo, pero ya directamente dices, oye, yo quiero. Bueno, estuve entre medias del Corte Inglés antes de pasar a lo que es Azora con Alejandro y con Hugo. Ahí además fue un descubrimiento personal para mí, Alejandro y Hugo, que prácticamente es lo que me transforma la vida, incluso profesional. Pero antes de eso sí, estuve en una empresa donde estuve de IT manager y quizás ahí es donde quizás pues fui obteniendo pues esa gobernanza a nivel de personal, de llevar un departamento, de lo que es traducir no solamente la parte técnica en la cual de manera autodidacta y el esfuerzo también de ir consiguiendo, ten en cuenta que eran años quizás de mucha bonanza, ¿no? Donde trabajo había bastante, existía lo que era ese movimiento, quizás no tanto como hoy, ¿no? A nivel personal tus retos los llevabas dentro de una remuneración, pero una capacidad profesional que quizás tú intentabas también realizarte. Y luego ya fue cuando Anazora, junto con Alejandro y Hugo, más o menos en 2011, fue cuando hicimos la parte de pasarme con ellos. O sea, monta una empresa, por lo que veo, además en 2011, claro, muchos de nuestros, bueno, sí, casi todos los que estoy viendo el podcast habéis nacido ya en 2011, pero en aquella época veníamos de una crisis brutal en España, entonces irte ahí con una mano delante a emprender, la verdad que tiene mucho espíritu, ¿no? Y sobre todo con lo que lleva a emprender. Yo siempre digo de broma que yo una vez intenté organizar la comida de Navidad de los amigos y acabé peleado con todos. Por eso por el típico grupo de WhatsApp de los 7 amigos y al final dije, paso vuestra cara, ¿no? Entonces, el montar una empresa creo que tiene que un valor pensando en que una empresa es para trabajar con personas, ¿no? Porque al final las empresas de informática, no que vendas hardware o vendas hierro, pero son empresas de servicio y los servicios lo hacen las personas, ¿no? Bueno, sí, además, tú lo has dicho, fueron años de crisis. De hecho, yo tuve a mi segundo hijo, me acuerdo, pues justamente, el primero nació en 2005, el segundo en 2008. Bueno, te estoy contando aquí un poquito mi vida para que me conozcáis y demás. Cuando yo me cambio de trabajo, también debido también a la crisis, también buscaba en ese caso pues otra cosa a nivel profesional. En ese momento los que habían montado realmente Azora en origen fueron Hugo y Alejandro. Sí que es verdad que es lo que tú has dicho, el cambiarte de trabajo en esos años, en los que era un año de crisis, que parece que ya se nos ha olvidado, era un entorno bastante complejo. Además tenía una familia, te recuerdo que las hipotecas que estábamos pagando en ese entonces eran impagables, se llegó a tener un Euribor casi al 6%, entonces era una gestión tanto financiera, laboral y todo esto alineado bastante compleja. Pero sí que es verdad que cuando yo me cambio allí, ahora hay un punto de forma, teniendo en cuenta de que yo originalmente yo no entro en lo que es la sociedad. Eso, como te digo, eran Alejandro y Hugo. Pero yo sobre todo la capacidad y el esfuerzo en la cual a mí ellos me imprimieron una cosa que es la ilusión dentro de la vida laboral.
Y eso para mí es fundamental. Desde el punto de vista de que tú puedes ser una persona que puedas tener las ideas muy claras a nivel profesional, pero para que tú puedas triunfar en la vida profesionalmente y tener un ambiente dentro de lo que puedas perseguir, no solamente a nivel financiero, eso también, obviamente, tiene que ir unido a tu nivel salarial junto con lo que tú estés realizando. Pero ¿cuánto dinero te cuesta estar trabajando en un entorno que laboralmente no llegue un domingo y tú estés pensando, mañana igual me tengo que ir a trabajar, ¿no? Pero no en el plan de agobio ni demás, sino esa angustia que te entra en el pecho de decir, eso es cuando tú en la vida lo has sufrido y además deseas un entorno, y con esto pues igual me estoy sincerando humanamente, ¿no? Y obtienes un entorno en el que laboralmente lo que te acompaña son otras cosas, eso vale mucho dinero conseguirlo. Y para mí, por ejemplo, también se me convierten en personas muy especiales que van juntamente dentro de tu vida laboral, ¿no? Por eso también mi capacidad de esfuerzo fue dar todo de mí. También teníamos en ese entonces compañeros que hoy en día siguen siendo, ¿no? Porque en aquel entonces pues también estaba Darío junto con nosotros, en el cual para mí, pues una persona también especial dentro del mundo laboral. Ahí teníamos un equipo que conseguíamos hacer cosas. Una empresa pequeña que fuimos iniciando y posteriormente, pues hasta acabamos, pues eso, funcionando junto con DQS, en el cual sí que ahí yo como socio, pues también entré dentro de lo que era DQS, que quizás es otro paso más dentro de nuestras vidas. Sí, ahora sí te comentaré si te parece lo de QS. Ujú. Pero has dicho algo muy importante que me gustaría remarcar, y por eso te he cortado, perdona, ¿no? Y es que el que tú estés en un ambiente laboral propicio es impagable. Porque yo también he pasado por malas épocas en malas empresas. Seguro que todos los que estáis aquí habéis sufrido una mala carrera laboral o un periodo. A veces son periodos dentro de la misma empresa o al final te has tenido que cambiar de empresa, pero cuando uno está mal en la empresa, se pasa muy mal, ¿no? Porque al final, vamos a ver, los lunes por la mañana a las 8 de la mañana, pues yo creo que el 90% de los trabajadores queremos ser millonarios y no trabajar, ¿no? Pero más allá de eso, es muy importante el que tú tengas ganas de lo que has dicho, de darlo todo en ese equipo, ¿no? Porque al final con tus socios, tus compañeros, al final es una relación, ¿no? Porque tú al final llegas a las 8 o las 9 de la mañana a la oficina o al teletrabajo y tú al final te vas a relacionar con ellos 8 o 9 horas, 10, 6, 7 y que no estés bien o que no tengas una silla cómoda, que no tengas el ratón o que tu compañero sea un idiota. O sea, al final es muy importante tener eso y yo lo valoro mucho y hoy en día creo que es muy importante, ¿no? De hecho, creo que es demasiado importante porque muchas veces los jóvenes ya no tienen ni el aguante del lunes por la mañana, porque aunque sea muy divertido trabajar en un buen ambiente y es importante, pero hay veces que dices, oye, mira, mi jefe es mi jefe y no te lo olvides. Y mi jefe vaya un día, un lunes y vaya cabreado, ¿no? Hay que distinguir, ¿no? Que tampoco el trabajo no es un happy part, ¿no? Pero sí es muy importante ser feliz. Entonces, como tú decías, vas creciendo en la empresa, vendéis una parte de tu empresa y al final os fusionáis con DQS. Y cuéntame qué es DQS, porque yo ya te conocí en DQS, pero DQS sigue con un poco ese espíritu de consultora boutique. Esto se decía hace muchos años, no sé si ahora tendrá un palabra, un anglicismo, pero yo siendo de Murcia no me atrevo a pronunciarlo. Pero ese concepto de boutique, de esa consultora, aunque sois 60, 70 personas, pero le ponéis mucho cariño, le ponéis mucha dedicación. Cuéntame cómo es ese proyecto de DQS. Bueno, la verdad que, joder, me estoy pensando ahora contigo. Claro, me Podéis cambié. enseñar, deberías enseñar bien que se vea el DQS, que se te Sí, vea y bien la además foto ahora. tenemos aquí el logo, también estamos dentro del grupo de Bitwin y bueno, somos una empresa también Great Place to Work que va también sobre este punto del ambiente y de una buena empresa para poder trabajar, que también es un buen logro haberlo conseguido. El punto y forma, que por ejemplo estaba pensando en lo que cuando me has preguntado antes, cuando Azora y demás, justamente has hablado de la crisis, pero cuando nosotros nos vamos junto con DQS fue en la pandemia. Entonces parece que nos va el rollo aquí en plan momentos chungos de este gran país, pues los obtenemos para poder hacer grandes cosas. Es bueno en el punto y forma porque, a ver, la cultura, por ejemplo, que tenía DQS cuando nosotros entramos, quiero recordar que no sé, no llegábamos a ser, creo que eran 40 y pico o 50 personas, ¿de acuerdo? Y nosotros éramos en Azora pues unos 10 o más o menos. Si te das cuenta, en los años fuimos creciendo nosotros por la parte de lo que es ciberseguridad e infraestructura, donde teníamos nuestras cuentas grandes, donde sobre todo profesionalmente e incluso la madurez de la empresa nos hacía también el proyecto de QS, donde ellos justamente lo que
nosotros hacíamos, ellos no lo hacían y era una sinergia total. Teniendo en cuenta de que DQS, ten en cuenta que lo que también ha conseguido Fran es un gran logro desde el punto de vista de una empresa que en 2014 nacen con 3 personas y al final cuando nosotros en la pandemia ya era en ese número, ¿no? Al final para mí, incluso a nivel profesional y no solamente empresarial, ¿no? Es un hito, porque al final hoy somos 150. Estamos hablando del año de la pandemia, conjuntamente llegar a la empresa a esos niveles y también poderte desarrollar profesionalmente, creo que es algo a reseñar y relevar. A nivel de gestión de equipos, sí que es cierto que yo siempre hay una cosa que digo, bueno, esto seguro que lo dijo alguien, que al final tú en tu vida vas a ser lo que en tus 5 personas te acabes rodeado dentro de ti, ¿de acuerdo? No es una cosa de influencias, tú puedes tener tu personalidad o no, pero la curva en la cual tú te vas a poder desarrollar, las 5 personas que estén en tu día a día van a ser muy relevantes. Y para mí yo creo que en la suerte que a día de hoy espero seguir teniéndola, ¿no? Es que las personas con las que me rodeo quizás son mejores que yo, ¿de acuerdo? Y hacen que yo pueda ser mejor. Pero también va un punto de forma desde lo que es la cultura del esfuerzo, ¿no? Hay veces que decimos, oye, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿no? ¿Cómo puede ser? No sé, igual esto es una pregunta que tú ya tienes. Me estoy autoentrevistando para ti. No te preocupes porque tengo alguna pregunta, pero va fluyendo, la información fluye. Al final, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú tengas tantas certificaciones? Bueno, yo al final, si vamos hacia atrás, creo que la cultura de la formación es una cosa que baja contigo. Esto es en DQS, es una cosa que tenemos muy, muy clara, ¿no? Por lo menos yo, desde el punto de vista de que dentro de lo que es esto que decimos Great Place to Work, me siento parte y además junto con Marianne, que es nuestra talent manager, creo que es un hito conseguido por su parte a nivel de objetivo, en los cuales lo demás lo que hacemos es unirnos a ese proyecto y evangelizar esa cultura. Sí, porque además pero no eres solo tú. Es decir, veo todo el equipo. Yo creo que la última que te vi, creo que era domingo. Yo estaba tomándome por ahí la Coca-Cola, por ahí con la familia. Y venga LinkedIn, ha renovado no sé qué, ha renovado no sé cuánto. Te digo, ya está Noé haciendo exámenes, ¿no? Pero es que también los más juniors, los más seniors, es una cultura de Marianne y del equipo de talento y de todo el mundo, ¿no? Eso es. Efectivamente, al final tú tienes que tener en cuenta que tecnológicamente ya de por sí es una cuestión complicada. Entonces, para nosotros como consultora es súper importante que el conocimiento vaya viajando y acompañándose a lo que es lo que nosotros, tienes una persona que es junior, quiera sentir que esa formación tiene que formar parte de él y tú le puedas hacer ese acompañamiento dentro de una ruta de aprendizaje que profesionalmente en su día a día y anualmente le puedas ir acompañando para que él, esa persona, pues bien sea, esto en nuestra casa lo llaman la pastilla roja o azul, ¿no? Pueda ser el día de mañana un gran arquitecto de soluciones o tecnología, o pueda ser un buen gestor a nivel de proyecto como project manager. Eso tiene que nacer desde abajo. Sobre todo porque al final la cultura de cómo ir construyendo esa curva, si tú una persona consigues que pueda tener ese ímpetu de la cultura del esfuerzo, que es lo que te quería decir, es súper importante. Para mí la cultura del esfuerzo es súper importante. No, impagable, porque eso no lo consigues con un bonus por llegar a 3 cotas de formación al año. Eso se lo incauca y ellos lo ven, los jóvenes, y lo ven como un reto en la empresa, crecer, ver que se les premia, que se les agradece. Eso está más allá que tener el bonus de decir, oye, te tienes que certificar en estos 3 productos o 4. Me imagino que es algo mucho más de cultura. Yo creo que en este momento también sería bueno vender publicidad de seguridad así, y es que creo que nos conocimos que tú también recibiste un curso de la academia, ¿no? Es decir, que al final no se trata de las certificaciones, sino que también estuviste allí, que podías estar conmigo de profesor. De hecho, tenemos alguna iniciativa por ahí de formación, pero que al final nos conocimos un poco en esa formación, ¿no? Me has respondido a algunas preguntas, pero me hace gracia porque estábamos hablando antes de un hito importante que teníamos ahora en la empresa, ¿no? Que no podemos decir, y además estamos en un momento chungo en España. Entonces, has dicho que DQS o tu trayectoria está ligada a momentos chungos. Estamos en un momento chunguísimo, con la política, la corrupción y tal, los políticos Trump, todo este rollo. Entonces, seguramente este hito que has dicho lo vas a conseguir seguro, ¿no? Pues no sé, pero cada vez que viene un hito nos multiplicamos. De aquí a nada soy 300, ¿no?
yo que sé de lo que estamos hablando lo vas a conseguir. Y luego hay otra cosa que me parece muy curiosa y es lo de las 5 personas. Yo esto ya lo había leído, que al final tú bebes y creces de estas 5 personas, sean superiores, sean inferiores, o perdón, inferiores en otro Sí, rango, ¿no? Yo a mí me hace gracia porque yo en mi día a día hablo con el de Amazon, con el del bar y con mi peluquero. Entonces, mis personas de influencia, y aparte de la broma, te lo digo porque yo admiro mucho y tengo cierta envidia, pero yo siempre he trabajado en remoto desde Murcia, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando iba a los congresos al principio y hablaba con la gente. Yo no trabajaba en un departamento con 30 personas en los que te tomas el café y aprendes o ves lo que hacen. Yo siempre he aprendido por mi cuenta y siempre he tenido envidia porque tú al final vas a la oficina y cuando hay esa efervescencia, ese sentido de aprender, de qué ha hecho el compañero, qué estás haciendo, qué prueba de concepto estás, con qué errores tienes, qué problemas, las llamadas del cliente, al final es un ambiente ahí muy enriquecedor que yo sé que en DQS lo tenéis y tú lo pones muy en relevancia, pero en el que yo le tengo mucha envidia. Por seguir hablando un poco de DQS, ¿qué proyectos hacéis en DQS? ¿Qué proyectos? ¿Hacéis Ciber? ¿Hacéis RP? ¿Qué hacéis en DQS? bueno, en DQS al final somos una consultora tecnológica que estamos muy orientados a lo que son las soluciones de Microsoft. ¿De acuerdo? De hecho, llevamos el 100% de las soluciones de Microsoft. Tenemos las 6 áreas de soluciones de Microsoft y alguna especialización avanzada. Eso para nosotros como marca y lo que es liderazgo dentro de soluciones es mayormente donde tenemos nuestro portfolio, desde el punto de vista de poder hacer soluciones integrales, pero también somos partner, obviamente, de otros vendor, como pueden ser para implementar soluciones de ciberseguridad e infraestructura, donde Microsoft evidentemente no tiene producto ni tampoco a lo mejor es el mejor producto para ello, ¿no? Para nosotros pues tenemos soluciones de lo que es ERP, los dos, tanto lo que es Finance and Operation como Business Central, con lo cual con eso tenemos llegada a toda capilaridad de empresas, tanto lo que es pequeña y mediana empresa como lo que es mediana y gran empresa, ¿no? Por otra parte, pues a eso lo podemos acompañar de soluciones de CRM, con nuestro área de soluciones de Customer Engagement, ¿de acuerdo? Donde tenemos pues todo el resto de portfolio de Dynamics 365 con Customer Service, Sales, toda la parte de marketing, etcétera, Field Service. Eso también acompañamos de proyectos a nivel de cross-selling con la parte de Power Platform. Tenemos un área para todo con arquitectos en low code, ¿de acuerdo? Que es toda la parte pues, que conocéis bien de Power Apps, Power Automate, Copilot Studio, ¿de acuerdo? Donde tenemos un fuerte potencial con expertos y también lo que sería la línea de análisis de datos junto con inteligencia artificial ya para la parte de lenguajes con aprendizaje y también lo que es Business Intelligence, que es otros llamáis con el producto Power BI, ¿no? Por último, todo eso también lo aterrizamos quizás en el área en el que yo también en mi día a día también estoy, que es todo el mundo de infraestructura, donde tenemos pues todo nuestro expertise a nivel cloud, eso sí, en la parte de Azure, pero también pues obviamente en las soluciones. Para nosotros un cliente potencial es un cliente que tiene infraestructura de manera híbrida en el cual pues acabamos llevando un proyecto a nivel integral, desde el punto de vista de poder ejercer consultoría con su propia venta, diseñar la arquitectura, implementársela y al final pues realizar un entorno con sus planes de continuidad de negocio y auditorías de ciberseguridad continuas para poder establecer con ellos y acompañarles en su nivel de madurez, no solamente en un mundo normativo, sino también pues dentro de lo que quizás hoy en día las empresas, creo que en España estamos todavía en auge, cambiándolos, eso igual tú que lo sufres mucho más, es la cultura y la concienciación de por qué se debe de invertir en ciberseguridad, ¿no? Que al final los que venimos del mundo de infraestructura, que es de donde yo vengo, acompañar la seguridad creo que también nos da una visibilidad mucho más amplia en el espectro de las necesidades que puede necesitar una empresa. La infraestructura de seguridad no simplemente es un servidor, sino es también las prácticas con las que tú implementas desde el minuto uno o como también desempeñas los servicios gestionados que acompañas mensualmente y en el día a día sobre eso. Los planes de respuesta que debes de componer, etcétera. Sí, yo siempre digo que la ciberseguridad al final tiene un componente muy, lo que es vertical, ¿no? De servicios de expertos
auditoría, reporte de incidentes, antivirus, perímetro, pero luego también hay otra parte que es horizontal, que yo, bueno, ya te lo he preguntado, aunque yo conozco la casa, conozco muy bien de QS, que es lo que hace muy bien porque le dais esa pincelada de la ciberseguridad a todo. Porque al final cuando tú montas Dynamics tienes que hacerlo de manera segura. O cuando tú montas conectividad, o montas comunicaciones, o montas Modern Workplace, o montas lo que sea, todo lleva ciber, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa aproximación que tenéis con la ciberseguridad y al final me consta de que lo sufrí. Además, esto va muy en línea, y esto ya un poco por hablar del entorno Microsoft, con la parte que dice de la renovación, de la formación y la certificación, porque en otros partners, en otros vendors no son tan, no es tan exhaustivo o tan exigente acompañar al vendor con su plan de certificación. Me explico, tú trabajas con un fabricante X de DR y tú tienes una certificación. Cuando tú hablas de esas 6 especializaciones de Microsoft, estás hablando de cuántos exámenes hay para cubrir todos esos tracks, porque en data tienes 25 certificaciones, en ciberseguridad tienes 16, todas, ¿no? Todos los SC, los no sé qué, los AZ, en Power BI, es decir, cuando te metes en el mundo Microsoft, es una de las cosas que han hecho ellos para el canal, que yo lo veo positivo, y es que si tú te metes en el mundo Microsoft, estás obligado a renovación, certificación, y luego también pongo la broma siempre de que te cambien el nombre de los productos, que Totalmente. eso también lo sufrimos, ¿no? Pero es una apuesta de vendor que va mucho más allá de una tecnología. Al final yo siempre lo he dicho de broma, que Microsoft no es una empresa, es un estilo de vida, ¿no? Porque al final, porque vosotros Sí, estáis con ellos en los eventos, estáis o acompañan en las ventas, proyectos, casos de uso, pilotos. Al final es mucho más allá de pedirle 50 licencias de un producto o pedirle mucho o pedirle 30 de otro, ¿no? Una relación más estrecha, quiero decir. de hecho, por ejemplo, en uno de los podcasts que estuve viendo, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que fue de los primeros, que era, quizás A lo somos... mejor, a lo mejor no se ha publicado. Sí, este sí, porque le he estado viendo. Que además es una persona bastante relevante y demás, pero es amante sobre todo de la parte de Linux. Yo quizás soy al revés, ¿no? Soy muy pro Microsoft. No quiere decir de que no tenga, desde el punto de vista de soluciones de tal. Al final intentamos aplicar, porque en Azure hay datos, ¿no? Que hay más entorno open source. Y de hecho, Microsoft creo que su estrategia que ha hecho en estos últimos años, creo que a las partners de Microsoft nos ha ayudado bastante, porque Microsoft hoy en día se ve como un fabricante de soluciones, no es Microsoft y todos tenemos que ir hacia Microsoft, ¿no? Creo que Microsoft también ha conseguido hitos como son llevar la inteligencia artificial hacia lo que es el puesto de trabajo. Eso no lo ha, a día de hoy no lo ha conseguido nadie más. Lo habrá, no lo sabremos, pero a día de hoy Copilot para Microsoft 365 es la IA que está aterrizada en el puesto de trabajo a Te nivel preguntaré ahora empresarial. porque sé que eres experto y sé que la gente quiere saber, aprender de la IA. Sí, ¿no? Perdón que te corte, te preguntaré sobre eso, pero sigues por el Microsoft. Al final sí que es verdad que en Microsoft, en lo que tú decías, tendrá como unas 20 y pico rutas de aprendizaje. Cada ruta de aprendizaje tiene varias certificaciones, teniendo en cuenta que lo tienen compuesto en estrellitas, ¿no? Igual una fundamental para alguien de ventas o alguien que va a meterse en este mundillo, se hace un virtual training, se hace una fundamental, pues eso te da una parte conceptual de qué va esto, ¿no? Pero al final otro tipo de certificaciones ya a nivel intermedio o de experto es cuando tú empiezas a capilarizar, pero para mí, por ejemplo, una certificación no es una cosa que la estudias y ya. Ahí es donde quizás va la... Por ejemplo, yo tengo compañeros que siempre me dicen en entrevistas, tío, pregunta en la entrevista si qué proyectos personales tiene, sobre qué capacidades tiene una persona a nivel autodidacta de por qué has elegido esta profesión, porque tienes una buena salida profesional o porque realmente te gusta y te mola y eres techie y demás. Eso es súper importante porque tenemos que tener embebido que tecnológicamente estoy en un entorno que esto es cíclico. Si me quedo cíclico, que voy a estar dando soporte a usuarios toda mi vida, acabas quemado. El soporte de usuario tiene su complejidad mental al final de los años, ¿no? Hay a quien le gusta y le mola, perfecto, pero no es lo normal, ¿no? La gente quiere crecer. Al final, una formación de Microsoft es una guía. Es una guía. Pero tú eso tienes que acompañarlo con prácticas, tienes que acompañarlo con laboratorios. Y evidentemente, ese aprendizaje, Microsoft sí que la cultura que ha comprendido, igual tú, por ejemplo, Honeywell o Fortinet o otros vendors, pues tienen su university y demás, y algunos de estos vendors también tienen el entorno de demo para que tú te puedas montar un laboratorio, pero necesitas hardware al final para poder hacer eso. Microsoft sí que ha construido una cultura en la que tú te puedes formar de manera incluso autodidacta para llegar a un hito profesional con conocimiento. Con Obviamente después, licencias gratuitas, trial de versiones de sistema sí, operativo. Hoy en día cualquier estudiante, incluso políticas de Student Ambassador, pues hay muchas iniciativas para fomentar que los jóvenes estudien. exacto.
Al final, nosotros eso internamente sí que embebemos ese tipo de rutas y los team leaders también participamos de que esas personas pues tengan sus sesiones para que el conocimiento se lo podamos incubar de manera... Pero es muy importante y al final yo muchas veces digo, tú cuando ibas al cole, a la universidad, ibas a clase por la mañana y el profe te daba la clase, pero tú después el examen no lo preparabas en clase. Al final tú depositabas un tiempo de ti porque querías sacar mejor nota, porque querías aprobar, porque ese conocimiento, al final muchas veces decimos, y este conocimiento a mí en la universidad, ¿para qué me vale? Todos los que llevamos igual a lo mejor 20 años, igual ya echamos ahora cuentas atrás y nos estamos acordando de algún profesor en el que decíamos, hostia, esta persona que me ha enseñado esto, quizás esto me ha ido sirviendo en la vida madurativamente para ejercitarlo quizás en la cultura del esfuerzo, superar donde no tienes un talento con el esfuerzo que hayas llevado y al final eso es tiempo tuyo, tiempo libre que a lo mejor no estás depositando muchas veces en la familia, sin llevar una obsesión, porque al final tú esto lo tienes que capilarizar desde el punto de vista de sentirte un buen profesional, donde tienes un buen conocimiento y que lo puedes desempeñar con un resultado en tus propios clientes, en los proyectos que participas, desarrollando a personas. A mí esto quizá me viene de saque porque a mí, por ejemplo, la soledad no me gusta. A mí me gusta rodearme de equipo. Y como antes te he dicho, me gusta rodearme de gente que ayude a que el resto de personas genere buen ambiente. De hecho, yo, a nivel de liderazgo, también considero que yo no tengo que estar detrás tuya viendo tu día a día, qué estás haciendo y demás. De hecho, todo empresa que tenga un entorno de teletrabajo, más vale que puedas tener gente en la que puedas confiar, porque si no, los resultados se te van a revertir. Puedes tener gente muy talentosa, pero si no tiene esfuerzo... Pero eso te ha ido una parte que converge con lo que estabas diciendo de que la informática tiene que ser una vocación. Es decir, que cuando tú te dedicas a la informática, yo creo que tiene que ser una vocación porque necesitas ese espíritu de renovación constante y necesitas estar certificándote, ¿no? Entonces, al final, si tú no tienes esa vocación, pues tú por mucho que vayas detrás de la gente, no lo vas a hacer, ¿no? Hablabas de las certificaciones. Para mí la certificación, siempre he dicho que la certificación es un mínimo de conocimiento tecnológico, es un mínimo, tú tienes que desarrollarlo. Mucha gente me viene a mí con la coletilla, aquí no, tú que lo sabes todo, que estás certificado. No, perdona, la certificación me dice que es el mínimo. Es como una ITV. Tú en la ITV no te dice que el coche está a punto, o sea, está perfecto. Te dice que el coche cumple los mínimos, no te lo preparan para correr, ¿no? Pero sí que es cierto que para mí las certificaciones demuestran una cosa y es esa vocación, porque cuando tú tienes tiempo libre por la tarde del trabajo, en vez de irte a jugar a la consola o irte a CrossFit o procrastinar, ¿no? Que está tan de moda ahora que no hay que procrastinar, yo soy favorable a procrastinar, pero también a trabajar, a certificarte eso te está diciendo que te gusta lo que estás haciendo y que quieres cambiar, ¿no? Para mí la vocación sí es muy, muy, muy importante, ¿no es? Sí. Yo, por ejemplo, también a nivel familiar tengo el privilegio, quizás orgullo, ¿no? De que mis propios hijos están estudiando este oficio, ¿no? El mayor está queriendo ser developer, el pequeño está un poco ahí, quizás hacia la parte de sistemas, pero incluso yo a ellos también se lo digo. Vosotros elegís estudiar esto porque es lo que os gusta y os mola. Al final, vuelvo a insistir, el esfuerzo de ponerte ahí y coger el tiempo libre para hacerte una formación de seguridad así, que ir no solamente a ello, y además yo creo que también coincide muchas veces con lo que tú y yo alguna vez hemos hablado, esa cultura de, oye, vamos a hacer la formación, pero esto hay que desempeñarlo, que no sea una formación que simplemente se quede así. Eso también para el que está formando, creo que también, creo que, y esto podría ser una pregunta a hacerte a ti, es el orgullo de también ver que las personas a las cuales yo estoy formando, al final, al cabo del tiempo, las he visto en un desarrollo profesionalmente y has dejado alguna amiga dentro de lo que depositamos en la comunidad. Voy más allá. Eso por supuesto. Voy más allá. Yo cuando hacemos cursos, hay gente que... Porque los cursos están muy amoldados, los PowerPoint están muy hechos, muy rodados, lo hace mucha gente, no suelen tener fallos. Pero cuando veo que alguien está muy involucrado, entonces me manda un correo el viernes, oye, Aquino, que estoy atascado en esta práctica, entonces yo le respondo. O llega el lunes y me dice, Aquino, ya me funciona. Pues mira, pues ahora estoy con este problema, ¿por qué no? Pero déjame, porque al final estamos hablando, tenemos canal directo. A mí me enorgullece mucho, más allá que veo una persona que ha comprado el curso, que ha pasado del
tercero al 100%, que lo ha escuchado todo, o a lo mejor me ha escuchado en 2 por y no ha hecho el procedimiento, ¿no? A mí me enorgullece mucho que la gente lo haga, ¿no? Vale, vamos a seguir hablando de cositas que nos interesan, ¿no? Me lo estoy pasando bien y la verdad que creo que está siendo interesante, ¿no? Me Sí, imagino que tú también estás he bien. calentado motores. Estamos on fire. Cuando me interesa saber mucho, tú que estás en la calle, estás haciendo la calle, literalmente con los clientes, haciendo la calle, prostituyéndote, igual que nos prostituimos todos. Me hace gracia porque yo, aunque en esta ocasión tú tienes un perfil mucho más transversal de tecnología, no solo ciber, de hecho eres mucho más experto en IA y en cloud, pero me hace gracia porque mucho ignorante me decía que el cloud es el ordenador de otra persona. No entienden el modelo de cloud computing. Tú te ríes, ¿no? Yo también me río. Porque la gente, algún linuxero, no, porque tú tienes un SSH en un puerto 22 en un hosting. Eso no es el cloud. ¿Qué madurez ves de las empresas en el cloud ahora mismo, de tus clientes, ¿no? Porque claro, esto también está un poco secado porque los clientes que vienen a ti quieren mejorar, ¿no? Pero ¿cómo ves tú eso? Las empresas entienden el cloud computing, entienden que no es solo llevarte cargas de SQL Server a la nube. ¿Cómo ves que está el nivel del cloud? A ver, a día de hoy el nivel del cloud quizás está... Yo creo que hay un hito en el punto y forma que la transformación que hemos tenido también las distintas empresas, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues los clientes, el cloud viene ya de antes de la pandemia quizás. La pandemia cambia también la forma en la cual una empresa se ve forzada o ve las necesidades, ¿no? Creo que el punto que tenemos en España, y esto tampoco vamos a hablar aquí de política, ¿no?, es que somos muy reactivos. Si nos va a dar visita, a partir de ahora esto es un post de política. Exacto. Entonces, somos muy reactivos. Las empresas normalmente muy reactivas. Ten en cuenta que el tejido empresarial en España es muy pyme. Entonces, la inversión también cuesta. Entonces, cuando tú, por ejemplo... Yo, por ejemplo, esto es otra anécdota, ¿no? Vamos, esto yo creo que iba de anécdotas, ¿no? Cuando estudiaba, trabajaba en Decathlon. Y a mí... ¿Es una tienda de deporte? Bueno, he hecho publicidad gratuita, ¿no? Es que yo creo que eso de deporte no he hecho nunca, pero sí creo que venden cosas de deporte. Pues igual tenéis que sponsorizar este tipo de podcast aquí, ¿no? Yo soy amante siempre de ciclismo, ¿de acuerdo? Y tuve la suerte de trabajar en la sección de ciclismo, ¿de acuerdo? Y yo siempre he pensado una cosa. Tu bici de 1.000 euros para ti es la mejor, pero la bici de 100 euros del presupuesto de otra persona es su bici de 1.000 euros. Tú no le puedes vender peor o mejor a una persona por su capacidad salarial. Tienes que aprender al final, para eso es la consultoría, aprender qué es lo que a ti se te puede desempeñar para que tu empresa pueda ser mucho mejor o pueda hacer un crecimiento o pueda dar respuesta a las necesidades que tienes que tener. Al final esto tú cuando lo llevas a cloud, evidentemente... por eso existen los modelos híbridos, la infraestructura local sigue existiendo, debe de seguir existiendo, pero es verdad que la madurez cloud ha crecido, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil hoy en día mantener un discurso de por qué llevarlo al cloud. También es verdad que el cloud para los que... El cloud es muy amplio. El cloud, ¿qué hablamos de cloud? Un entorno SaaS, un entorno IaaS, un entorno PaaS, todo eso hay que empezar a jugar. Si quiero software as a service o quiero infraestructura como servicio, ¿no? Es el ejemplo que estabas poniendo tú. O solo la identidad, o entorno multicloud, o sea, muy... Por eso, hoy en día, cada vez el entorno cloud se está yendo muy bien al mundo de suscripción, modelo Netflix, ¿no? Otra publicidad más. Hostias. Pero desde el punto de vista de lo que... Al final la seguridad va también marcada en el mundo cloud, en la parte SaaS, ¿no? La responsabilidad de la identidad, de la gestión del dato, de lo que es la gestión de los dispositivos que van a consumir esa información. Si nos vamos a un entorno más cloud en .IaaS, pues evidentemente capilarizar lo que es hoy en día un assessment, de hacerle un business case, de cómo te va a quedar tu infraestructura que tienes hoy en día local dentro de la nube, cuáles son las ventajas que tienes de poder pasar a esto. Hace poco hemos tenido un apagón. Todo el mundo que ha tenido su infraestructura a nivel cloud ha podido funcionar, sobre todo si internacionalmente está acometiendo servicio.
La gente echa mucho en falta eso que tú comentas, porque al final yo creo que las consultoras, y voy a decir hemos, ¿no? Por no hablar de tercera persona, pues las consultoras hubo un momento en que cuando me llegó la adopción al cloud, todo el mundo era, te lo tienes que llevar todo al cloud, ¿no? Entonces había, como digo yo, SQL Server con 512 gigas de RAM, me enganchaba una máquina de producción que no tenía sentido meterlo en el cloud, ¿no? Y luego yo una de las cosas que veo que hacemos bien en DQS es que lo que tú dices es adaptar las necesidades del cliente y escucharlo. Porque aunque tú cobras por licencias, pero al final una de las cosas que tiene que hacer un buen integrador, una buena consultora, es decir, oye, mira, pues esta carga de trabajo, quédatela en on-prem, esta llévatela al cloud, esta hibrídala y esta valora los wins. Una de las cosas que hacéis es hacer esa auditoría de licenciamiento, porque también me consta que hay muchos clientes que no saben ni qué licenciamiento tienen, Exacto, ni qué es lo que pueden hacer. Yo siempre digo el típico aire acondicionado que tiene 20.000 funciones, pero usas on-off, ¿no? O la tele, que tiene 20.000 cosas y no la usan, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho de QS vuestra aproximación, porque al final no se trata de vender un producto con calzador de cloud, es escuchar al cliente y qué cloud necesita, ¿no? exacto. Porque al final para mí el cloud es mucho más allá de un SaaS, un PaaS, un IaaS o cualquier sigla de estas, ¿no? Mundo Office, nos vendieron que el correo en la nube, pero claro, el Office no es el correo en la nube. El Office es, de hecho, vosotros hacéis Modern Workplace, ¿no? ¿Qué es eso? Cuéntamelo en medio minuto. El Modern Workplace. La manera moderna de trabajar colaborativamente, ¿no? Como decimos en Murcia. A ver, esto viene ya de muy atrás. De hecho, si históricamente, nosotros, por ejemplo, empezamos siendo partner de Google. Vendíamos soluciones de Google porque en aquel entonces Microsoft, el Office 365 prácticamente no existía, pero nosotros fuimos de los primeros partners que creímos en que Microsoft podía hacer quizás lo que hoy en día dentro de las empresas vemos, ¿de acuerdo? Cuando empezó con Office 365. El entorno de Modern Work prácticamente es un entorno en el cual tú vives hiperconectado. Al fin y al cabo, tú cuando inicias sesión hoy en día, tú no abres el ordenador. Lo primero que haces es encender el móvil, empezar a ver el correo, pero ya no solamente abres ya el correo, también abres tu mensajería dentro de Teams, donde empiezas a compartir distintos aplicativos y contenidos con otras aplicaciones que ya no solamente es el ofimático, y donde tú tienes todo esto de manera extensible en cualquier tipo de dispositivo a nivel de trabajo, donde consumen la información ya sea a corto, medio o largo plazo, con distintas herramientas que Microsoft te permite poder tener una mejor productividad y colaboración con el resto de tu compañía, clientes o proveedores, ¿de acuerdo? Eso es lo que quizás resumiría un entorno de Modern Work, vamos a decir, en un lenguaje no tan técnico, ¿no? Porque un poco para que los espectadores entiendan también de que... Sí, quizás el público objetivo, el público que nos está escuchando es un poquito más de ciber o más técnico, pero al final lo que estamos hablando, yo siempre pongo la broma a los clientes para que lo entiendan. Yo todavía con mi equipo de trabajo, todavía les mando correos juntos y por ejemplo, mi gente que sabe mejor usar la comunicación, pues me manda un enlace, le pone una caducidad porque ese enlace tiene una protección, ese enlace ya tengo la información en SharePoint, de SharePoint se están nutriendo 3 aplicaciones y el Project Manager ya está viendo el tiempo que tardar no sé qué, no sé cuánto. Es decir, al final, el trabajar de una manera más ordenada con estas herramientas va a hacer que trabaje mejor, ¿no? Y muchas veces tenemos las licencias y tenemos el software instalado, pero yo estoy reconociendo que yo soy el que al final te mando el fichero adjunto, ¿no? Exacto. No lo hacemos. Entonces vosotros ayudáis mucho a esas empresas a aterrizar. Oye, tienes el correo, pero tienes mucho más con Office 365, ¿no? Claro, de hecho, tú ten en cuenta que, bueno, todo esto también con la pandemia también hace que es posible, igual que también la seguridad, su curva también se eleva. Ten en cuenta que el entorno de Modern Work, realmente, lo que hace es que la postura de seguridad si detrás tome su sentido. Por eso muchas veces cuando decimos, oye, a nivel ciber, ¿qué hacemos? Ya, pero al final tú la ciber la potencias porque la empresa tiene una necesidad, con un crecimiento dentro de su sector y unas soluciones que está utilizando. Es que no hay más. Al final, cuando tú entiendes la ciber, oye, la ciber de identidad, ¿por qué existe? Porque estás trabajando en un entorno que tienes que proteger el activo. No proteges el castillo. Tú antes tenías un servidor, te conectabas por VPN, entorno de red tradicional, tu firewall era lo que mayormente tenías que segurizar y las conexiones, cuanto mejor las tuvieras, más protegido. Y vivíamos todos muy tranquilos. Porque venías a la oficina y te protegía ese punto. ¿Amenaza interna podías tener? Sí, pero a día de hoy, además de esas amenazas internas que tienes que seguir protegiéndote a nivel de compliance, ¿de acuerdo? Y de fuga de información y con soluciones que para eso, por ejemplo, nosotros trabajamos con Microsoft Purview u otros DLPs, pero también la gestión de identidad empiezas a protegerla, ¿no? Porque te ven un phishing simplemente por correos. Eso ya existía, el ransomware también existía. Ahora lo que pasa es que el activo lo tienes descentralizado y es donde la seguridad toma mucho más sentido.
¿Y de dónde toma? La postura de Zero Trust, ¿no? De donde proteges de extremo a extremo. Lo que proteges es la identidad con las distintas políticas de ciberamenazas, que las políticas de ciberamenazas antes las hacías en el firewall, ahora también, pero ahora también las tienes que hacer para tu parte del correo electrónico, gestión de aplicaciones y qué aplicaciones puedes utilizar o no dentro de tu entorno, conjuntamente gestionar los dispositivos, no el ordenador corporativo, sino el Bring Your Device, además cuál es la gestión de aplicaciones que estás haciendo dentro de la capa de aplicaciones de Bring Your Device, porque el correo electrónico se lo tiene que configurar. Y dentro de eso está la parte de Modern Work, que es productividad y colaboración. Pero terminas mandando ficheros fuera donde tienes que acabar protegiendo tu know-how y el mundo normativo. No, y el uso que hace con esa información, porque hoy en día pensamos en la ciberseguridad como que me piden la clave del administrador del dominio y entren al SQL Server, por decir algo muy tecnológico, pero que te entren a un HubSpot en la nube con SaaS y que cojan el correo, los datos de un cliente, el número de cuenta, comprometan una cuenta y te hagan pasar por ti y a un cliente tuyo, a un proveedor, le pidan que haga el cambio del CEO. Es decir, que al final, hoy en día, puede tener mucho más impacto que pillen el correo de una persona en la empresa más que te pillen un usuario con poder en el directorio, ¿no? Claro. Lo sabemos y lo vemos en las empresas, pero mucha gente no entiende esto del Zero Trust, ¿no? Porque piensa en el dominio y en su aplicación. Cuando tú vas, si solo a la gente y por meterme con alguien, no voy a meterme con los programadores. Un programador hoy en día que usa 27 software con 27 integraciones y muchos son SaaS, ya estás dejando claves y contraseñas por todos lados. La gente de marketing que usa 20.000 software, todos nuestros usuarios usan 27 software diferentes. Entonces, cuando la gente me dice, no, yo no estoy en el cloud, perdona, estás en el cloud. Otra cosa es que tú no estés controlando los logins que hace la gente en tu SaaS remoto, ¿no? Tú y yo lo sabemos, pero la gente no. Espero que os guste este podcast. Quería comentaros que, como no sé si lo sabéis, al final seguridad sí. Al final es un proyecto empresarial en el que, bueno, al final es un proyecto mío en el que ofrezco, no solo hacemos este podcast de entretenimiento, sino que hacemos cursos de formación experta y auditorías de ciberseguridad, ¿no? Me gusta decir que yo, aparte de formación, yo vivo de la auditoría. Entonces, si tienes algún proyecto de auditoría, monitorización, hardening, cuenta con seguridad sí y de una manera o de otra nos vemos. La pregunta genérica era un poco del nivel de madurez de la IA. Ya sabemos que el nivel de madurez de la empresa es bajo, pero me gusta la aproximación que tuviste el otro día con este cliente, con este amigo, porque este cliente hablaba de necesidades de ChatGPT. Es decir, ChatGPT al final es la camiseta que vemos todos de la IA, pero es una camiseta que al final la usa mi madre, la usa mi hija, la usa mi vecino. ChatGPT no deja de ser un buscador, digamos, ¿no? Un prompt. Pero luego este cliente tenía necesidades más intrínsecas de seguridad, del data, de cómo entra el dato y cómo sale, ¿no? Entonces tú ya hablabas de Copilot, de IA, hablabas de otro paradigma, ¿no? ¿Podrías explicar un poco esa visión? Porque hablabas de que ChatGPT podría estar muy bien ahora como trendy, pero que si tú querías un producto maduro tenías que irte a Copilot, ¿no? ¿Me podrías centrar un poco en esa idea? No sé si me estoy equivocando, ¿no? Sí. Al final, esto quizás eso te redime en dos cosas y unido a lo que estábamos hablando antes. Hay un tema de concienciación en todo esto, ¿de acuerdo? Al final la inteligencia artificial está muy bien, esto lo tenemos que utilizar, estamos en el año 3 de la inteligencia artificial. Pensar que la inteligencia artificial, si nos remontamos al último momento que tuvimos, más allá de guerras, tecnológicamente hablando, dentro de la industria tuvimos la revolución industrial, donde tú, siempre lo digo, artesanalmente tú hacías un zapato, al cabo del día a lo mejor eras capaz de hacer 10 zapatos. Eran los mejores zapatos que tenías en tu barrio donde no llegabas. Estamos hablando del siglo XIX. La revolución industrial, ¿por qué marcó un hito? Porque tú con una máquina que igual ocupaba como nuestra casa de grande para hacer un zapato al día, y el artesano se reiría, porque se reiría y diría, va, esto es imposible que tú hagas este zapato, este sale fatal, además yo lo que hago lo hago muy bien, con mucho cariño y mucho tenor. Hoy tú te vas a una fábrica y igual haces miles de zapatos al día y lo distribuyes globalizadamente en el mundo. Entonces, por el camino ya no hablamos de un artesano. El artesano lo hablamos hoy en día como algo más de valor, donde realmente quieres ir a un entorno que dices, pues eso tiene un valor especial para mí, ¿no? Pero las empresas por el camino que han ido adoptando esa industrialización, pues fueron creciendo o lo que sea, ¿no? Al final eso es histórico. La inteligencia artificial, yo opino que es lo mismo. Va a cambiar la era, ya lo está haciendo. Es que ya, de hecho, lo unes junto con la tecnología
donde tú y yo cuando nacimos no existía un móvil y hoy en día prácticamente es que no hace falta ni tener un ordenador. Y hasta que llegue otros puntos, ¿no? Sin irnos a ese mundo. Al final la inteligencia artificial llevado al punto de trabajo, de la gestión de trabajo, ya lo estás embebiendo dentro de tu mundo diario, incluso del trabajo. Yo todos los días uso la inteligencia mínimo, todos los días 2 horas. Claro, entonces, el espectro, por ejemplo, hay unas gráficas que a mí me asombró. Cuando salió ChatGPT, su llegada a millones de usuarios en 2 meses es brutal. Ha marcado un hito histórico, mientras que el fenómeno del TikTok tardó años, ¿de acuerdo? O incluso el Internet tardó años en llegar a millones de usuarios, ¿no? Hablo a nivel de uso. En el punto y forma de cómo una empresa, por qué quizás un producto de Microsoft a nivel de Copilot hoy o no ChatGPT es muy sencillo. Tú desde IT, tú vas a poner herramientas para poder gobernar a nivel de seguridad que los usuarios puedan tener barreras y capas de seguridad. ¿Qué productos tienes para poder proteger eso? Y que te acompaña conjuntamente con la integridad de las herramientas. Y tú hablabas con este cliente que ChatGPT, digamos, no tenía ningún control y con Copilot sí podías integrarlo dentro de esa gobernanza, ¿no? Claro, a ver, tú evidentemente puedes poner Purview para que tener controlado ChatGPT, pero al final te tienes que poner... Para mí es un punto de vista de concienciación. No solamente de concienciar al mini director financiero en que necesitas presupuesto y por qué a nivel de seguridad o a nivel de por qué una IA u otra. Al fin y al cabo tú tienes que gobernarlo y tienes que concienciar al usuario de las facultades que puedes acometer en un sitio u otro. Evidentemente, esto es simplemente los gustos. ¿Por qué me gusta una marca o por qué me gusta otra? Precisamente porque esto es gratis y yo lo estoy utilizando. ¿Por qué utilizas Teams y no WhatsApp? Muy sencillo. Pero muchas veces tienes que poner el símil de lo que tenemos cotidianamente. A una empresa yo le preguntaría, ¿tú por qué utilizas WhatsApp para mantener las conversaciones de tus empleados y por ahí compartir documentos, inclusive, y demás? ¿Estás en un entorno compliance? La normativa la tienes hoy en día encima de eso. Porque con WhatsApp no puedes controlar nada y con Teams puedes meter todos los controles del mundo. Pues en Y chat, es el posible paralelismo que harías con ChatGPT y con Copilot, ¿no? sí, pero sin estigmatizar ChatGPT. Al final ChatGPT tú puedes securizarlo, ¿no? Pues tienes suscripciones para poder hacer a nivel compliance y acompañarlo mediante un Cloud Apps, Purview con políticas, etcétera. Incluso lo puedes hacer dentro de tu propio know-how interno, pero tienes que gobernarlo, eso es a lo que quiero llegar. Al final, la gobernanza del dato está sobre la mesa. Lo tuvimos en 2012 con la GDPR y volvemos ahora de vuelta con la inteligencia artificial, pero ahora mayormente, porque ahora tienes un becario que va contigo. Entonces tú para ti el enfoque es la gobernanza del dato, cómo entra, cómo sale, cómo se gestiona dentro de la IA. Más Claro. que me digas que uso este frontend llamado ChatGPT o que uso un Copilot o que uso un Claude o que uso lo que sea, ¿no? Es como lo gobiernas, ¿no? No quiero entrar mucho en la IA porque al final yo sé cuál es tu apuesta, ¿no? Pues tu apuesta es Copilot. Esto es súper cambiante y luego también que no es excluyente. Es decir, que tú mismo eres el que dices que para algunas cosas puedes usar Copilot, para otras ChatGPT, para otras puedes usar Cursor. Yo tengo la suscripción de ChatGPT. O sea, cada uno podemos usarla. No se trata de elegir el caso de uso más interesante, ¿no? Vale, pues estamos avanzando, ya nos queda poco tiempo. Por volver un poco a la parte más tecnológica, más de IT que conocemos o que creo que nuestra audiencia está más metida, me imagino que como servicios tecnológicos que daréis también respuesta a incidentes, ¿no? Os llaman a la empresa el lunes por la mañana que han tenido ransomware. Pues cuéntame alguna de esas, te ríes, ¿no? Y te pones cómodo, pase y hable. Cuéntame qué está pasando, porque estamos hartos ya de escucharlo, los ransomware en todos los sitios, pero esto pasa todos los lunes, o lunes sí, lunes no, ¿no? Es que esto yo creo que estamos haciendo un hilo, ¿no? Hemos dicho antes que tenemos empresas que son reactivas, estamos hablando de que realmente la concienciación tiene que ir medida no solamente desde el mundo IT, sino director financiero, el CEO, el departamento de ventas, porque necesitamos hacer ventanas de planificación para poder parchear, o incluso un usuario necesita su propia concienciación para saber qué tiene que hacer. Al final todo esto lleva a que, teniendo la complejidad que ya tenemos en casa, más las soluciones de los distintos activos que hay que proteger y demás, pues tenemos ciberdelincuencias, donde creo que la ciberdelincuencia a estos niveles es el mayor negocio que hay hoy en día, por encima de otros negocios. No sé si estará ahí. Todo lo malo es lo que más negocio hay.
por desgracia, en este mundo, ¿no? El punto y forma es, tú cuando te enfrentas a un ransomware, porque ha podido entrar, ahí ya la seguridad no vale. Te estás comprometido. Ya lo único que te va a servir es, dentro de tu plan de respuesta, si es que lo tienes construido, cosa que deberíamos de tener todas las empresas. Por eso el nivel normativo entra también en este punto de vista. No simplemente te va a decir qué tecnología tienes implementada para nivel de detección y respuesta, sino también cuáles son los planes de respuesta que tienes compuesto con esto. Yo muchas veces pregunto a mis clientes, oye, a la nivel de contratar seguridad y contratar un SOC o contratar quién te va a hacer este plan de respuesta o quién te va a llevar el servicio gestionado de MDR mismamente, mi pregunta siempre es una. Pregunta si han vivido tener que poner en marcha planes de respuesta, porque esa experiencia realmente creo que vale como 10 años, ¿no? Desde el punto de vista de que tú puedes tener una empresa parada, que además creo que se me nota bastante que soy empático. Entonces tú, ahí tienes dos empatías. Yo desde el punto de vista, la primera es mi equipo. A mí, por ejemplo, nosotros damos este tipo de servicios, con lo cual estamos preparados para si hay un ransomware a gran escala, vamos a decir, es decir, te ha llegado hasta las copias de seguridad, si es que hoy en día es así, te entra un ransomware y tu plan de continuidad de negocio es el que pones en marcha justo a la par que el plan de respuesta, el plan de desastres. El punto y forma es esa llamada, igual estás para irte, tú estabas poniendo ejemplo, ¿no? Pero lo mismo estás para irte a desayunar el sábado con tu mujer y demás, y te suena el teléfono de un cliente porque te están llamando, al final, por mi posición, me van a acabar llamando. Tú tienes ahí es donde tienes dos tipos de empresas. Está la empresa que viaja contigo siendo de tu departamento y te entiende y sabe cómo trabajas y es parte tuya, o está la empresa que contractualmente ejerce el contrato. Y hay empresas que evidentemente igual tienen una facturación muy amplia que contractualmente el plan de respuesta no lo tenía hecho, pero le entra el ransomware. Y escucha, estamos hablando de empresas multinacionales también. ¿Por qué? Porque a lo mejor la concienciación no ha existido anteriormente, o porque no le han visto el valor, o porque el departamento IT es un gasto, porque es un servicio que tiene que tener para poder acometer la actividad, y no como una mejora sobre cómo profundizar hacia ello. A donde quiero llegar es, esa llamada, al final, es que mentalmente te cambia hasta la cara, ¿no? Es como, no puede ser lo que estoy viendo. Y cuando te dice tu compañero arquitecto, que es el que se ha metido a ver eso, o alguien de soporte, oye, que estoy viendo los ficheros encriptados y por eso se han caído los servicios. Tú ya sabes que algo chungo pasa. Y no estás hablando de que es un PC, una unidad de red y demás. Eso es porque si has salido solo eso, es porque has hecho las cosas bien. A nivel de seguridad has puesto capas y segmentación dentro de la red, segmentación dentro de tu capacidad tecnológica dentro de la empresa. Pero cuando esas capas no han existido y esa segmentación no ha existido, y ni siquiera tenías MFA en un usuario por VPN, o no tenías MFA para acceder al correo electrónico, y te han hecho un movimiento lateral y han entrado, y han estado meses ahí, esto ya no es como antiguamente se perpetra y se extiende, no, ahora esperan. No, se esperan a pillarte las copias de seguridad. De hecho, si no te pillan las copias de seguridad, ni cifran. No cifran. Pero ¿a dónde voy? Que es una cosa que está pasando todos los días. Sí, es una cosa que está pasando todos los días. No hemos ido un poco por las ramas, que las empresas que está pasando todos los días y que no siempre sale en la prensa, no son grandes empresas, no siempre sale en la prensa, pero que tú lo tienes todos los días, ¿no? Yo el otro día hablaba con una empresa que lo había pasado y era un club náutico con 200 años de historia. De los primeros clubes náuticos de la región de Murcia. Y me decían, Kino, me la pela Hacienda, las facturas, los socios. Lo que más me preocupa es que teníamos fotos de barcos de aquí de 1800, bueno, las primeras fotografías que había, de blanco y negro, ¿no? En papel de plata, teníamos fotos digitalizadas de 1890, es que no quiero decir toda la fecha porque a lo mejor me estoy equivocando, pero decía, es que lo demás me da igual, porque las facturas, me pone, pero ¿cómo recupero yo eso? ¿Cuánto yo pagaría ahora mismo? Y me dicen, no puedes pagar. O sea, que no hay... El otro día una empresa me decía, aquí no he buscado una empresa en internet que me dicen que me ayudan a intentar recuperarlo. Pero vamos a ver, que esto es un negocio de miles de millones de dólares. Yo siempre digo, cuando sale la estadística, dice, el cibercrimen mueve más que la droga. Digo, bueno, vamos a ver. Los que venden droga no hacen la declaración de la renta.
Claro. Entonces, no podemos saber cuánto mueven, pero sí que es una realidad. Y entonces me hace gracia como esta empresa te decía, no, dame $5.000 y te intento ayudar, ¿no? Y yo he visto gente, pues desde llorando, gente a punto de darle un ataque de ansiedad, gente que se ha tirado una semana allí llorando en la empresa y pasa todos los días y tú lo ves, ¿no? Entonces, por ello avanzando, porque te quiero hacer algunas preguntas y nos queda poco tiempo. ¿Sabrías decirme tres medidas muy, 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 muy efectivas, muy cortitas para evitar que te entre o para minimizar el impacto de que alguien ha hecho doble clic y te ha entrado? Tres medidas muy concretas. Vale, yo empezaría por la más básica. Creo que la confusión que tienen muchas empresas es que se piensan, tengo copia de seguridad y con eso ya tengo salvado el mundo. Pero no entran en un protocolo de qué tipo de copia de seguridad estás haciendo, cómo y de qué manera. Entonces, lo primero es tu plan de continuidad de negocio. Continuar el negocio, asumir de que va a entrar. Exacto. Es decir, poder restablecer 2 meses. Bueno, asumir de que vas a tener la brecha, obviamente, para ir al plan de continuidad de negocio. La siguiente es mínimo entorno de privilegios. Cuanto menos privilegios pueda tener un entorno, menos va. Es decir, que tu usuario no sea un admin local, que no use el admin elevado para toda la administración. Déjame que me cuele yo el tercer punto, a ver si coincides conmigo. Tener un EDR potente. Yo hasta hace poco era un poco reacio al EDR y a la moda. Ahora estoy viendo lo que para el EDR, si lo tienes bien configurado, y creo que hoy en día tú puedes tener mucha configuración, mucho aislamiento, mucho tal, pero creo que el EDR es top 3 para mí, seguro. Sí, pero lo tienes que unir con algo más. Porque, por ejemplo, soluciones como las que tú haces a nivel de Sentinel vienen muy bien en las empresas. Porque si tú esto lo acompañas con un buen EDR, teniendo en cuenta. Esto no estaba preparado, ¿eh? Creo que es obvio y es necesario hacerlo aflorar. Tú puedes tener un buen EDR, pero si no tienes la capacidad analítica de saber qué está pasando o tener unos buenos playbooks construidos para que haga un aislamiento en caso de un ataque, realmente necesitas por detrás un buen servicio que tenga la ejecución de esa monitorización o una buena herramienta con un buen SIEM que pueda ejercer ese tipo de playbooks o acciones para poder aislar la infraestructura, teniendo en cuenta que también necesitas la concienciación. Pues yo me he encontrado casos que igual tienes un entorno de aislamiento, que ha sucedido, ¿no? Te ha aislado, pero a lo mejor te han llegado desde dirección y te han dicho, no, esto no puedes parar la compañía. Si no te paras esto, igual te hubiera podido, porque no lo ven. Por eso la concienciación, quizás en una empresa, es lo que hace que una empresa sea reactiva o sea proactiva. Sí, pero claro, pero eso al final habla de concienciación, pero eso es como muchas veces, cuando algún periodista me ha preguntado estas tres medidas, al final yo siempre digo que es el sentido común, ¿no? En la empresa, tener el sentido común y tener la humildad de decir es que me van a atacar, ¿no? Pero claro, yo he ido un poco más a la parte técnica, a los tres consejos, por dejar un pozo técnico. Y ya para acabar, nos quedan 8 o 9 minutos, ¿no es? El tiempo pasa volando. Esto se me está yendo volado. Podríamos hablar, yo podría aprender, de hecho. Muchas veces le corto porque yo quiero hablar también, ¿no? Ya sabéis que soy muy parlanchín, pero la verdad que Ya nos hemos juntado. tener a Noé aquí da mucho gusto y la verdad que estoy aprendiendo, ¿no? Me gusta hacer ahora una serie de preguntas al estilo broncano, muy rápidas, ¿no? Porque son tontas o de broma, pero a mí me interesan mucho también, porque también van a dibujar muy bien, nos va a dar muy bien el sabor de Noé, ¿no? Entonces, libro, película, música, Noé, así rápidamente. Un libro, una película. A mí, por ejemplo, música me gusta U2. ¿Cuidado? ¿YouTube? Libro, película y música. Me da igual que el libro sea de ahora, de cuando eras crío. Si me dices Harry Películas Potter, muchas, no pasa nada. pero quizás así última y demás, Interestelar, me gusta. Luego libros, es verdad que yo, por ejemplo, no soy muy de leer libros, porque como estoy todo el día o estoy estudiando, Me apetece procrastinar la mente. pero al final sí que lo que me gusta, yo por ejemplo libros sí que tengo claro que no leo libros tecnológicos, a lo mejor leo libros que sean algún tipo de biopic o experiencias, ¿no? Porque creo que la vida también está de vivir experiencias y ver las experiencias que te puedan cultivar hacia ti, de otras personas y aprender de lo bueno y lo malo, ¿no? Eso es lo que le digo muchas veces a los jóvenes, porque la vida es el tiempo que pasa desde que naces hasta que mueres.
Entonces, la vida es vivir, ¿no? Lo digo muchas veces con los jóvenes porque veo muchas veces los jóvenes, y ya entramos aquí en tema boomer, ¿no? Nos tenemos que dar alguna vez alguna obra, a ver cómo avanza la obra, ¿no? Y andar así con las manos por detrás. Pero sí que es cierto que muchas veces veo que los niños o los jóvenes viven menos que vivíamos nosotros, ¿no? Cuando hablo de vivir, hablo de jugar a la guerra, de los descampados, de cuidar a un niño con las jeringuillas y una serie de vivencias que los jóvenes hoy en día tienen menos, ¿no? Pero me gusta eso de los biopics. Siguiendo esta dinámica, medio minuto. Antes has dicho la parte de la broma de la bicicleta y pienso en la bicicleta y siempre pienso en la droga, ¿no? Pienso, a los que gusta el ciclismo gusta la droga, ¿no? ¿Eres una persona, te consideras deportista, haces deporte, buscas un hueco entre viaje y viaje para hacer deporte o paso palabra, ¿cómo te ves? A ver, yo Muy creo... rapidito. Bueno, esto cuando lo escuche mi mujer, madre mía. A ver, a mí el deporte me encanta. El problema, quizás eso es esa de las más de las frustraciones, ¿no? Yo siempre que intento y tengo tiempo libre, porque para mí, evidentemente, la prioridad mía es mi familia, entonces si tengo tiempo libre es poder estar pues, con mi mujer, con mis hijos, irnos al cine o lo que sea, ¿no? Y evidentemente hacer deporte. Lógicamente creo que los que me veis pues no hago todo el deporte que me gustaría, teniendo en cuenta de que a mí siempre me dijeron, joder, macho, cuando fui padre, eres padre y trabajando en este oficio, verás tú, yo estaba súper fino. Pero sí, el deporte siempre que puedo. De hecho, este año me había apuntado con mis amigos a jugar al fútbol. Lo que pasa es que estoy lesionado y un momento bastante emotivo porque también aprovechas para estar con tus amigos, etcétera. Sí, rollo endorfinas. Yo, de hecho, te iba a proponer ahora irnos a comer o irnos a CrossFit. Entonces, como me has dicho esto, nos vamos a dar un ratito Venga. ahora que estamos en torno a julio, agosto, nos vamos a ir un rato a andar, que no sea que no sea que kilo más kilo es el germen de irnos a ponernos gordos al burger. ¿Cómo te ves? Insisto, nos quedan 3 minutitos. ¿Cómo te ves jubilado? ¿En el campo, con las gallinas, en la playa, yendo los viernes a la empresa por la mañana a ver las facturas? ¿Cómo te ves jubilado? Yo con una camper de jubileta. Camper jubilado. ¿Te gusta la naturaleza? ¿El playa, montaña? Me gusta la naturaleza. A ver, me gusta la playa, pero no me gusta rebozarme como una croqueta en arena, ¿no? Entonces no te gusta la playa. Pero entonces, la montaña... A ver, me gusta un poco de todo, ¿no? O sea, en verano me gusta ir a la playa, etcétera. Esto que en Madrid no tenemos playa, ¿no? Pero me gusta la montaña. De hecho, por ejemplo, si te digo que me compraría una camper cuando se haga jubileta es porque el tiempo libre sería un poco para viajar con ello, ¿no? Yo me hace gracia porque yo soy un informático atípico, porque yo creo que acertaría si te digo que el 90% de la gente que nos ve son rockeros, heavy y les gusta la montaña. Bueno, pues ya está. De color blanco, y para mí la vida es vivir sin ropa interior en la playa a los Beach Buchanan, ¿no? Totalmente. Es lo que yo entiendo como calidad de vida, ¿no? Para mí la calidad de vida seguro que no es llevar un traje. ¿Te acuerdas del primer sueldo que ganaste en la informática? ¿De cuánto era? Sí. Bueno, hemos empezado la entrevista hablando de dónde empecé, pero mi primer salario dentro del sector de tecnología o mi primer salario trabajando. Lo que quieras, así un poco para que los jóvenes vean con perspectiva un poco el viejo mundo, ¿no? El Jurassic World. Pues mira, mi primer salario me puse a trabajar. A ver, yo es verdad que mis padres, por ejemplo, sí que han cultivado de valorar lo que tienes. Yo me puse a trabajar para comprarme mi primer ordenador. Mi primer portátil lo compré yo conmigo. Bueno, mi primer ordenador. Mi primer ordenador me lo compró mi padre, que estuve años pidiéndoselo y después lo desmonté, lo rompí y fue mi padre que me dijo, bueno, espero que haya sacado el resultado de esto. Y al final, mira, estoy aquí en este sector. Hola, papá. Lo desmonté en piezas y luego no funcionaba. Luego ese ordenador, como yo ya quería jugar a juegos, etcétera, y no me valía la consola, me puse a trabajar y me compré el ordenador, me acuerdo, un Pentium de aquel entonces, para poder jugar. Y eso fueron repartiendo páginas amarillas cuando existían. Esto ya se nos ha olvidado y muchos de los actuales no saben ni lo que es. Pues esto suena un poco viejuno. Pero, joder, pues si ese salario yo creo que lo gané hasta en pesetas y era muy poco. Las 100.000 pesetas, las 80.000 pesetas. Sí, serían 80.000 pesetas. Los 600 euros de ahora. Tú fíjate cómo qué diferentes somos a veces. Yo siempre me hace gracia de que yo estaba destinado a ser hacker o estar en la cárcel, porque yo recuerdo que nos dedicábamos en las páginas amarillas, en muchos edificios las dejaban abajo en la portería y ya llegaba el vecino y las subía, ¿no? Las páginas amarillas eran el listín de teléfonos. Para que la gente viera una agenda de teléfono. Entonces yo me acuerdo que en Murcia, en la página amarilla, había unos tickets de Burger King.
Sí, señor. Entonces yo me dedicaba ahí, detrás del de la página amarilla, a robar los códigos del Burger King, ¿no? Entonces yo tenía claro que la vida me iba a ir bien y iba a estar gordo por el Burger King, ¿no? Pero sí que es cierto que yo ya intentaba hackear el sistema, ¿no? Pero bueno, al final un poquito por eso de los 600 euros, porque muchas veces que el problema con los jóvenes hoy en día es que ven que el salario mínimo es poco dinero, porque hoy en día con el salario mínimo no te comes un torrado. Bueno, sí me acuerdo del primer salario que tuve cuando empecé en el sector. ¿Será parecido? Bueno, eran 800 euros. Yo el primer sueldo que tuve en el hospital, yo me acuerdo de la frase de decirle a mi jefe que yo cobraba lo mismo que una limpiadora. Entonces yo entré de responsable de IT y yo cobraba 850 euros como la señora limpiadora porque acababa de empezar. Y luego ya con el tiempo pues ya fui creciendo, pero era un caso eso de cómo era la vida antes, ¿no? Se acaba el tiempo, nos están llamando ya los burpees y las pesas. Mensaje de un medio minuto de un mensaje para los jóvenes, algo que tú le podrías decir de lo que has aprendido. El otro día Simón decía hablar inglés, el otro decía iros de España, iros a Andorra, no sé qué. ¿Algún mensaje que quieras decirles de medio minuto a los jóvenes? Bueno, yo creo que un poco a la línea de lo que hemos estado aquí hablando es que si decidís meteros en este sector, cosa que yo animo dentro de la tecnología, en la cual hay muchísimas cosas donde elegir y donde sentirse un a gusto, es justo eso, que sentiros a gusto desde el punto y forma de que la elección, una vez que la toméis, esto va del día a día y de seguir formándote y estudiando. Al final lo que yo siempre hay que hablar inglés, es súper importante, y también tener asumido de que vamos a estar formándonos incluso teniendo 50 años y no solamente en gestión del tiempo y cómo tener la cabeza a nivel de motivación, sino también en lo que es continuamente estar en el día a día tecnológicamente. Muy buen consejo, Noé. Muchas gracias. La verdad que yo el otro día ya me veía en el peluquero, porque aunque creáis que no voy al peluquero de vez en cuando, y ya me veía haciendo crucigramas, ¿no? Yo digo, claro, tengo que empezar ya a hacer crucigramas porque estoy ya senil. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis visto a Noé? Imagino que, espero que lo hayáis pasado bien. Yo la verdad que me lo he pasado muy bien. Como veréis, no es una persona para mí entrañable. Tiene mucho conocimiento técnico. Lo que pasa es que ya sabéis que no quiero llevarme estas entrevistas a esa parte, porque para eso podemos buscar en internet. Pero sí que es cierto que podemos aprender mucho de él. Yo me voy a quedar con varios highlights, ¿no? Con varias cositas, pero ha mencionado a su mujer y a sus hijos 3 o 4 veces. Ha mencionado el trabajo, el equipo. Ha mencionado a sus compañeros de trabajo desde los que empezó en una pequeña Azora, una pequeña consultora, hasta donde están hoy día. Entonces, para mí, todos esos valores y esa manera de vivir el mundo es muy importante, ¿no? Podríamos haber hablado de sus apariciones en los medios, siempre está en los meetings, siempre está en todos los saraos, en las charlas, en los eventos. Entonces, para mí es una persona muy importante que la quiero mucho. Espero que a vosotros os haya gustado la entrevista y como siempre he dicho y como siempre empiezo, esto es para vosotros, decirnos qué os gusta, qué no, qué mejoraríais, qué gente quieres que traigamos al podcast y sobre todo, pues suscríbete, dale al like, dale al me gusta. Ya te tengo encargado el Lamborghini de Navidad, entonces necesito mucho apoyo vuestro, darle mucho cariño y nos vemos en otro episodio más de Seguridad. Sí, muchas gracias.